¿Podrían las razas ser un gen particular de las personas que gobernaron una región sobre nosotros en este planeta? Billy Carson lo investigó y esto fue lo que descubrió. Científicos genetistas descubrieron que hay una variación del 2% en los genes entre las razas. En otras palabras, lo que diferencia el color de piel frente a los otros no es por ancestros en el desierto del Sahara trabajando bajo el sol todo el día. La razón de la piel es genética. Estamos marcados como los pueblos indígenas de todos los continentes. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium Super Interesante. No te lo pierdas. Este documental es súper revelador. Estamos genéticamente marcados. La persona que nos gobernaba y nos marcó igual que se marca una vaca, lo hizo con propósitos muy particulares. Estamos genéticamente marcados. La persona que nos gobernaba nos marcó igual que se marca una vaca. Cuando esta gente se dispersó por el planeta para gobernar diferentes regiones, marcaron genéticamente a las personas a las que gobernaban para que se parecieran genéticamente a ellos. Por lo tanto, los asiáticos, los caucásicos, africanos, pueblos de piel roja de América y aborígenes de diferentes partes del mundo, todos se ven diferentes. Pero todos somos Homo sapiens, debido a una marca genética. Se ha demostrado que una variación de un 2% tomaría al menos millones de años en una evolución natural. Sin embargo, ocurrió en tan solo 200.000 años. Esto sugiere una mutación artificial intencional, y esto para crear razas específicas que se asemejen a ellos, como si fuéramos hechos a su imagen y semejanza. Al revisar los textos, es bastante evidente que hubo personas aquí que eran enormes en algún momento. Con el tiempo, a medida que estas personas se reproducían, su descendencia se volvía más y más baja, o sea, más pequeña, más débil. Es porque ellos inicialmente venían de planetas mucho más grandes, con otras gravedades y con otras condiciones de vida, etc. A lo largo de Egipto se ven imágenes de estas personas gigantes. En Irak se han encontrado muchas de las tablillas que muestran a estas personas siendo tan grandes que la mayoría de los humanos les llegaban a la rodilla o apenas hasta la cintura. Y con el tiempo, a medida que nos acercamos más a las nuevas eras, la estatura se fue reduciendo y estos dioses se volvieron más y más pequeños hasta que quedaron como normalizados, porque a medida que avanzan las generaciones y la línea de sangre avanza basada en la gravedad de la Tierra, niveles de oxígeno, luz solar, niveles de monóxido de carbono, y todo esto influyó en la capacidad de aparearse con nosotros y crear descendencia. Esa combinación o esa mezcla comenzó a crear personas más pequeñas con el tiempo, hasta llegar al punto de que era indistinguible de una persona normal. Inicialmente estos tenían cráneos enormes, alargados y mandíbulas gigantes, y esto se ha descubierto en todo el mundo, como los cráneos de Paracas. Algunos de ellos solo tienen una placa parietal. Los seres humanos tenemos 2 placas parietales. No se puede justificar la existencia de una sola placa parietal, así porque así. Las descripciones de ellos en todo el mundo variaban, pero mucho de esto pasó a la mitología, entre comillas. Pero eran seres colosales que existieron y las evidencias no se pueden negar. Habían 2 tipos de gigantes. Un tipo fue el que llegó originalmente de afuera. Estos se observan en el panteón de los dioses como el sumerio, y esto fue mucho antes de que existiera el panteón griego. Además, los nombres han cambiado a lo largo de las eras y del tiempo. Se evidencia a Enki, que tiene varios nombres diferentes. Es Tot en el antiguo Egipto, pero también es conocido como Tehuti en África. Se le conoce como Mercurio en griego. En Grecia también como Odín. En América es Quetzalcóatl. En México es Kukulcán o Señor Pacal. Se conoce como Viracocha en el Perú. Así que sus nombres cambiaron a lo largo de las épocas, dependiendo de qué región del planeta influenciaban, pero siempre se remonta a la misma persona exacta, anotando que comenzaban enormes y con el paso del tiempo su tamaño cambió. El segundo tipo de gigantes eran los Nefilín. De ellos se habla en el Antiguo Testamento de la Biblia y también en la Torá. Estos eran seres Anunnaki y seres de la Atlántida apareándose con humanos y generando descendencia. Algunos de ellos eran gigantes realmente grandes y esto es la evidencia de todo esto, creando una raza de personas basada en 2 tipos de genética. En algunos casos estos apareamientos no salieron tan bien. Algunos salieron deformes, tenían un solo ojo, caminaban cojeando
o simplemente eran gigantes anormales. De hecho, en libros antiguos como la Ilíada y la Odisea, se relatan y se detallan algunos de estos seres y hasta hoy se cree que es mitología. Se cree que son cuentos e invenciones de aquellos que escribieron estas historias. Así que había dos tipos diferentes de gigantes: los héroes de antaño o los sabios, y luego los gigantes Nefilín. Algunos eran muy inteligentes con la sabiduría de sus padres atlantes que les transmitían esa sabiduría como la reconstrucción, la construcción y el secreto del conocimiento, pero algunos estaban deformados. Si revisamos hoy en día, ocasionalmente nos podemos topar con alguien que tiene algún vestigio genético que le permite, por ejemplo, correr a gran velocidad o tener una vista excepcional. Sin embargo, no resalta como un superdotado, sino simplemente alguien con una habilidad especial. De este tema próximamente vendremos con un documental dedicado exclusivamente a los gigantes en la Tierra. Cuando revisamos el tema de las construcciones que se conocen en todo el mundo y no entendemos por qué hay pirámides por todas partes, ni quién las construyó, tenemos que esta gente no solo compartieron este conocimiento y el plano, sino que lo difundieron por todo el planeta. La evidencia está en Giza. Están las tres principales pirámides que todos conocemos y estas están alineadas con el sistema estelar de Orión. No ahora, pero en un periodo procesional específico se alinean. Pero al mismo tiempo se observan las tres pirámides de Teotihuacán en México. Antiguamente en Mesoamérica también se aprecia su alineación con el sistema estelar de Orión en una procesión particular y además existe evidencia de su conexión. Vamos a ver estos datos. La base de la Gran Pirámide de Giza y la del Sol en Teotihuacán son idénticas. La altura de ambas pirámides se divide exactamente por un 50%, lo que hace que la segunda pirámide sea 50% de la altura de la Gran Pirámide de Giza. Ambas están construidas sobre acuíferos, aunque el de Giza ahora ya está seco porque el Nilo se ha secado y desviaron su curso, pero estaba allí. Y sabemos que el acuífero estuvo ahí porque los tubos todavía están debajo de la Gran Pirámide. La pirámide de Teotihuacán está construida sobre un acuífero. Probablemente ambas tenían el mismo propósito, al menos un propósito que era similar: la generación de energía, y específicamente energía inalámbrica. Al observar las pirámides de China, se descubre que tres famosas pirámides se alinean con Orión y están ubicadas exactamente sobre un acuífero. ¿Cómo es posible esta coincidencia? Al revisar el mapa del campo magnético de la Tierra del USGS-GOV, United States Geological Survey, o encuesta geológica de Estados Unidos, se revela que alrededor de estas pirámides en el planeta surge un campo magnético gigantesco. ¿Cómo se explica esto? Hay muchas otras pirámides que están vinculadas por un mismo plano, un mismo nivel de conocimiento, un mismo entendimiento y construidas en diferentes partes del mundo que no deberían poder comunicarse ni contactarse y no usaron huesos ni cinceles de cobre para construirlas. Por lógica, antes de construir algo así, se debe tener un conocimiento previo de que va a funcionar, especialmente en esa época. Es decir, no podían probar a suerte. Esto tiene que ser conocimiento previo. El plano tiene que haber sido ya probado, ya tiene que haberse hecho antes en otro lugar, o al menos probado en algún programa de diseño asistido por computadora, o sea, un programa tipo AutoCAD que haya sido probado y que sepan de que está bien antes de desviar recursos interminables o hacer algo que no va a funcionar. Si te ha gustado este tema, te invito a ver todos los documentales que se han hecho sobre esta saga, te invito a dar like, suscribirte al canal y compartirlo. Muchas gracias.